Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo conversatorio que se titula Grietas en el silencio, la violencia sexualizada en los centros clandestinos de detención, a cargo del equipo CLADEM Argentina. En este caso tenemos a dos de sus integrantes, Cristina Zurutuza y Alejandra Paolini, que desde la Escuelita de Fama y Ya, el área educativa, les damos la bienvenida por participar de este ciclo de conversatorios que se denominan Pensar el terrorismo de Estado en Tucumán. Así que bueno, bienvenidas a ustedes dos, Cristina, Alejandra, bienvenidos a todos los que se han inscrito en este conversatorio. Y bueno, cuando quieras, Alejandra, podés empezar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muy agradecida por la invitación. Felicitar al Espacio para la Memoria de la Escuelita de Fama y Ya por esta invitación, por interesarse en este tema, pero fundamentalmente felicitarlas por la gran convocatoria que han tenido. Esto habla de su trabajo, de su trayectoria y de incidencia que están haciendo en la memoria desde este lugar tan importante, tan emblemático y tan representativo en la historia del terrorismo de Estado, fundamentalmente en Tucumán, reivindicando el espacio de la memoria de la Escuelita de Fama y Ya. Hoy fuimos convocados a hablar sobre un tipo especial de violencia de género, y la especificidad de esta violencia de género se debe a que fue cometida por el propio Estado contra un conjunto de víctimas indefensas en un estado, en una situación de máxima opresión, como fue el terrorismo de Estado que sufrió la ciudadanía argentina. Para ello quiero que sepan que me voy a basar en el contenido de una investigación que hemos llevado a cabo, una investigación interdisciplinaria entre mis compañeras de CLADEM junto con las compañeras de INGENAR, una investigación que fue presentada en el año 2011, donde abarcamos esta temática y tratamos de relevar y de profundizar sobre las cuestiones de qué era lo que había sucedido en el marco del terrorismo de Estado con las agresiones sexuales. Fruto de ello salió una publicación que es Grietas en el silencio, y que sé que está a disposición de todos ustedes y de todas nosotres. Espero que puedan aprovechar de ahí. Solamente me voy a referir de algunos temas y de algunos puntos, pero la investigación es muy vasta, tiene muchos argumentos jurídicos y empíricos en relación a lo que nosotras en ese momento queríamos, el fin que perseguíamos con esta investigación. Pero cuando hablamos de violencia sexualizada en los centros clandestinos de detención, estamos hablando del impacto diferenciado que tuvo sobre varones y mujeres que han sufrido las agresiones sexuales a consecuencia de los crímenes cometidos por la última dictadura militar. Y necesariamente tenemos que hablar del contexto en el que estos crímenes fueron cometidos, y sabemos hoy, después de una larga historia, de un largo ejercicio de la memoria, de la verdad y de la justicia, que en los centros clandestinos de detención se dio la mayor producción de delitos cometidos por la dictadura, incluidos los delitos sexuales, y que esto comenzó desde la misma implementación del sistema represivo allá por el año 75 hasta el año 1983. Siguiendo al sociólogo Feirenstein, podemos afirmar que los centros clandestinos de detención fueron el dispositivo concentracionario, fue el eje de la política de terror y en especial de las prácticas genocidas instaladas por el Estado en ese momento. Pasamos a la filmina 2. Empezamos con el PowerPoint, entonces, Alejandra. Sí, por favor, disculpen. Bien, entonces déjame que lo haga para que todos puedan verlo, inclusive vos lo vas a poder ver.
Yo necesito que me dejes a mí ver mi Power, si no te molesta, Gaby. Porque no lo puedo mover desde acá. Pero si no, no importa. Exactamente. Esta es la Filmina 2. Así es. Esta es una de las... Este testimonio, ahora voy a dar cuenta de cómo surgieron estos testimonios, da cuenta de la situación del centro clandestino de detención. Pasamos a la Filmina 3. ¿Cuál fue nuestro objetivo en la investigación? ¿Qué era lo que queríamos? ¿Puedes pasar a la 3? Hola. Vamos a tardar un... Hola, Gaby. ¿Ves la 3? La 3. Si no podés, yo te voy diciendo, no me lo compartas a mí. No me lo compartas a mí. Ahí está. Para que sea más dinámico. Yo te voy diciendo, pero a mí no me lo compartas, pues yo lo miro, así no molestamos con las cuestiones de conectividad. ¿Te parece? Alejandra, el PowerPoint se lo comparte para todo el mundo. Si lo dejo de Bárbaro. compartir, deja de ver No, todo. está bien entonces. Entonces, ¿qué es? Retomando un poquito para poder avanzar, ¿qué era lo que investigamos? Hicimos un relevamiento en 5 provincias distintas de la Argentina, en las cuales relevamos los testimonios de 14 mujeres y 4 varones, correspondientes a las provincias de Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Y de ahí el objetivo fue analizar desde una perspectiva de género la magnitud, las características y los efectos que tenía la violencia sexual ejercida durante el terrorismo de Estado, pero con un especial énfasis en indagar sobre el impacto diferencial, si es que existía y después logramos demostrarlo, que tuvo sobre las mujeres. Ese fue nuestro objetivo. Siguiendo la otra filmina, vamos a darnos cuenta de por qué investigábamos esto, qué es lo que nos llevó, qué es lo que nos motivó a esta presentación. Estas indagaciones en el grupo de Claden e Ingenar empezaron allá por el año 2009. En esa altura había un alto grado de invisibilidad social y fundamentalmente institucional de los delitos sexuales en la dictadura. Si bien había un montón de declaraciones en la CONADEP, en un montón, y en causas judiciales donde las mujeres y los varones relataban haber sido víctimas de delitos sexuales, el operador judicial, los operadores judiciales, en realidad no visibilizaban estos delitos como delitos autónomos de los delitos de tortura y no pasaban por la judicialización. Entonces había una invisibilización desde la misma institución estatal. Pero también había un segundo obstáculo que impedía que este tema surja en la opinión pública, se instaure y se sepa que esto sucedió y cómo sucedió, y tenía que ver con la imposibilidad que tenían las víctimas de poder hablar. La imposibilidad de poder hablar tiene que ver con... Sabemos que todas las víctimas de violencia sexual sienten vergüenza, culpa, temor por contar estos crímenes. Y fundamentalmente por el alto grado de estigmatización que produce relatar haber sido víctima de estos crímenes. El caso de los y las sobrevivientes del terrorismo de Estado no fue una excepción. Estos obstáculos, tanto el institucional como el social, provocaban un alto grado de impunidad, porque en las causas judiciales no se los procesaba por los delitos de violación o abuso sexual. Todo quedaba dentro del marco de los tormentos y no se identificaba desde el Estado el bien jurídico diferenciado que implican las agresiones sexuales. Pasamos a la filmina 4. Pasamos a...
Con respecto a cuál fue el concepto de violencia que utilizamos, el concepto de violencia que utilizamos fue un concepto amplio, el que surgió del relevamiento de todos estos testimonios, más las categorías que surgieron de la jurisprudencia internacional, quien ya contenía en sus antecedentes a los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad. Entonces está comprendida el relevamiento de la desnudez forzada, la exhibición de esa desnudez, los tocamientos, manoseos, las requisas, obligar a las personas cautivas a bañarse frente a otras, a hacer sus necesidades, los embarazos forzosos, las violaciones individuales o grupales, las mutilaciones, la esclavitud sexual, las atrocidades, las humillaciones, las amenazas de sufrir estos hechos también formaban parte de las agresiones sexuales. Vamos a la siguiente. El contenido de la investigación en términos jurídicos se los dejo en el libro Grietas para quien quiera consultarlo. Voy a adelantar porque hoy no es el objeto de este conversatorio hablar sobre los antecedentes jurídicos, pero sí quedan a disposición. Fundamentalmente en esta investigación constan un montón de fundamentos jurídicos nacionales e internacionales sobre la condición de delito de lesa humanidad, la tipificación, la obligación del Estado, la obligación de reparar a las víctimas. Continuamos. Lo que sí quiero destacar en términos jurisprudenciales, que en este marco, hoy pensemos que estamos hablando a casi 10 años de este hecho de la presentación, no se hablaba de las violaciones y los abusos sufridos por las y los detenidos durante el terrorismo de Estado, o era muy poco lo que se hablaba. Es importante destacar que el primer fallo jurisprudencial nacional que dio cuenta de la existencia de las violaciones sexuales como delito de lesa humanidad fue el que se dio en Santa Fe en la causa Barcos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en esa causa no se juzgaban delitos sexuales, pero las víctimas con su palabra, con su declaración, con su compromiso, relataron frente al tribunal todos los delitos sexuales, lo que obligó al tribunal a expedirse sobre eso, y fue la primera declaración de que los delitos sexuales formaban parte de los delitos de lesa humanidad cometidos en el terrorismo de Estado. Y el segundo fallo muy importante, como antecedente, es el que se da en Mar del Plata a pocos meses, en la causa Molina, donde es la primera vez que un fallo judicial advierte que estos delitos sexuales formaban parte del terrorismo de Estado dentro del aparato represivo, que no eran hechos aislados, y que a su vez ejercían un efecto diferenciador sobre las mujeres porque ellas se vieron afectadas en formas diferenciadas. Continuamos. La siguiente, por favor. Ahora me voy a referir a uno de los aspectos que contiene la investigación, a otro se va a referir Cristina, y que tiene que ver sobre uno de los aspectos que indagamos desde la perspectiva de género, nos preguntamos de qué modo y sobre quiénes fue ejercido este tipo especial de violencia, quiénes fueron sus perpetradores y cuáles fueron los fines perseguidos. ¿Por qué indagamos sobre esto? Porque el discurso judicial imperante hasta ese momento, hasta antes de estos fallos que mencioné, que fueron un hito, decía que estos hechos que relataban las víctimas eran hechos eventuales, que no figuraban en las órdenes de la Junta Militar, por lo tanto no formaban parte del aparato represivo, que había inexistencia de numerosas denuncias, lo que no era verdad, porque nosotros en la investigación hicimos un relevamiento de la causa CONADEP, de los archivos de la CONADEP, y de las declaraciones en el juicio de la Junta, y encontramos una pluralidad de denuncias sobre los sexuales que nunca fueron considerados como tal. También decían que no podían procesarlos a los militares o a los responsables de estos hechos porque eran delitos de mano propia, y los superiores que no habían participado materialmente no tenían responsabilidad, lo que no es cierto, porque hemos demostrado con fundamentos de derecho que el delito de violación o abuso sexual es un delito de poder, y que este delito formaba parte del plan sistemático de
aniquilación y exterminio del terrorismo de Estado. Y por lo tanto, los mandos superiores también son responsables. Continuamos con la otra, por favor. Una de las primeras conclusiones a las que llegamos después de analizar nuestro material empírico es que la mayoría de las víctimas denuncian haber tenido o haber sufrido violencia sexual durante sus cautiverios o mientras estuvieron bajo el poder de los represores. ¿Y por qué hago esta distinción mientras estuvieron bajo el poder de los represores? Porque hay mujeres que nunca llegaron a un centro clandestino de detención, pero sí estuvieron bajo un dominio o un poder del ejército o de la policía, en este caso del ejército y de la policía de Tucumán, fueron violadas en sus propias casas. Fueron mujeres que fueron violadas cuando estaban en la calle. Fueron mujeres que vivieron sometidas a vigilancia permanente por parte del poder represor. La violencia sexual se ejerció sobre hombres y mujeres, pero por sobre las mujeres existió un plus de violencia derivado de las relaciones desiguales de poder basada en el género. Eso se evidenció en la mayor crueldad y ensañamiento con las víctimas, en general las mujeres. Los propios varones entrevistados nos dan cuenta en las entrevistas que a las mujeres eran más castigadas que ellos mismos y que las mujeres, en términos de agresión sexual, sufrían muchas más agresiones sexuales que ellos, los varones. Esta es una muestra de la forma masiva, continua y sistemática en que sufrían las mujeres detenidas en los centros clandestinos de detención. Hablamos de un impacto diferenciado que tuvo la violencia sexual sobre las mujeres. Y ahí tenemos dos extractos de declaraciones de mujeres en la cual dan cuenta de la permanencia y del continuum de violencia sexual ejercida en todo momento. Una víctima de la provincia de Tucumán, que formó parte de nuestra investigación y que también formó parte del juicio del Operativo Independencia, estuvo detenida en 6 centros clandestinos de detención diferentes. No hubo uno en el que no sufriera agresiones sexuales. 6 centros clandestinos de detención. La primera agresión sexual la sufrió en su casa, en el mismo momento que la vienen a detener. Y aún después, estando en la cárcel ilegalizada, también fue víctima de agresiones sexuales. Por eso decimos que la violencia sexual fue masiva, continua, reiterada y sistemática. Estas declaraciones hablan de la cantidad de veces que ocurrían, de que la afectación era por la calidad de mujer y que eran plurales los violadores. No es que había un loquito aislado que iba y violaba a alguna detenida. Me violaban todos los días distintos hombres de todas las formas, dijo ella. Ellos no sabían que estaba embarazada, después les tuve que decir, pero igual me seguían violando. Continuamos. ¿Qué es lo que pudimos obtener de indagar sobre cómo se ejerció, sobre quiénes se ejerció, quiénes la ejercieron? Que los patrones de conducta criminal de estos crímenes sexuales coincidían con los mismos patrones de conducta criminal de los otros crímenes que integraban la misma cadena represiva. Me estoy refiriendo a que también en las agresiones sexuales se daba la agresión en grupo. Las mujeres eran agredidas siempre por más de un agresor. El estado de fuerte indefensión de la víctima. Si bien las agresiones sexuales se dieron en distintos lugares, en las casas cuando las iban a detener, en la calle, durante los traslados, durante el centro clandestino de detención, que fue el lugar de mayor lugar. Las agresiones sexuales en su mayoría, cuando se producían dentro del centro clandestino de detención, si no se producían en el mismo lugar, en el mismo momento de la tortura, se producían después,
cuando la víctima se encontraba en un estado de mayor deterioro, atada, vendada, en un estado de indefensión mayor y de mayor desprotección. También se evidencia, podemos seguir con la filmina que sigue, porque evidencian estos testimonios la violencia extrema, la crueldad. M2 nos relató en nuestra investigación que la violación era la violación, que tenía que callar la boca y hacer todo lo que le decían, porque por más que grite, las violaciones las hacían por la boca, por atrás, por adelante, por la oreja, por todos lados. Uno me pasaba al otro. Acá se da cuenta del testimonio de la causa Molina, que habla de la pluralidad de agresores, y lo mismo el testimonio recogido por la sentencia del Operativo Independencia en Tucumán también habla, cuando dice que, y le preguntaron por su marido, padeció abusos sexuales por parte de un tal Chirino que andaba vestido de civil y salía de ahí de la base. Fue el que más la abusó, el que más la abusó. Eso da cuenta de la pluralidad de personas por las que fue agredida. Continuamos. Lo más importante es lo que surge, que esta violencia sexual se dio en este marco de la mayor y absoluta clandestinidad. Una clandestinidad que le otorgaba seguridad a los agresores, porque el centro clandestino de detención era su lugar, su dominio, alejado de toda la sociedad. Nadie sabía de esas personas, en qué condiciones estaban, qué era lo que les estaba sucediendo. No había conexión con el muro extra del centro clandestino de detención. Y por supuesto la impunidad. La impunidad porque a lo largo de toda la investigación no hemos podido recoger, al 2010, que terminó la investigación, ningún registro donde alguna persona de sus perpetradores hayan sido castigados por algún hecho de violencia sexual. El Estado, con su propio andamiaje, también dio marco de impunidad, no solamente a las torturas, a las desapariciones, a los fusilamientos, a los vejámenes, sino también a los delitos sexuales. La violencia sexual fue un componente más del dispositivo represor y fue utilizada para producir efectos de terror, aniquilar y disciplinar. Continuamos, por favor. Una de las pautas importantes que surgió de esta investigación es que la violencia sexual fue ejercida por agentes estatales pertenecientes a todas las fuerzas que estuvieron implicadas en la represión. Recogimos testimonio de agresores de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía Federal, de las policías provinciales, y a su vez, entre estos agresores había personas de todas las jerarquías. Eran guardias, eran carceleros, eran oficiales de inteligencia, eran miembros de la patota, eran comandantes. El primer testimonio que da cuenta de esta filmina da cuenta de que todos sabían y de que todos participaban de estas agresiones. Fui obligada a caminar desnuda por la galería del centro clandestino mientras todos la miraban y se burlaban. No había ningún elemento que diera cuenta de que todos no supieran y que todos, de alguna forma u otra, han participado en este tipo de agresiones. Un testigo de Mendoza, del D2 de Mendoza, nos contó en la investigación, decían, los guardias estaban controlados, los que violaban eran los de arriba. Continuamos. Y ahora también analizamos quiénes eran estas mujeres sobre las cuales se ejercía este dominio, este poder, este terror sexual. Y de la investigación surgió que no hubo distinción alguna entre las mujeres, que entre ellas hubo amas de casa, estudiantes, profesionales, con o sin militancia social o política, adultas, jóvenes, menores, pertenecientes a distintas clases sociales. Entre el total de las entrevistadas, la mayoría que le pasó, que sufrió estas agresiones sexuales,
no tenía ni 24 años, o sea, la mayor tenía 24 años a la fecha de los hechos, y la menor tenía 16 años, que es un extracto de su declaración que ustedes están viendo de la causa oral Díaz Besone de la ciudad de Rosario. Ella era una militante de la UES. Abajo ustedes tienen el extracto de un testimonio de una persona que ni siquiera tenía idea política de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, que no tenía militancia, que no tenía ningún fin por el cual ser perseguida, en términos de terrorismo de Estado estoy hablando, ¿no? Ninguna persecución es justificable. Estoy hablando desde la concepción del terrorismo de Estado sobre la persecución. Acá lo que vemos es que había un especial ensañamiento con las mujeres embarazadas. Cuando habla de la base de Tucumán, y en la segunda parte dice, me sacan de noche, me ponían la picana en la panza, me querían... Pareciera... Alejandra, está detenida. ¿me escuchás, Alejandra? Esperemos que se le cayó el internet, calculo que ya va a ingresar de nuevo. Alejandra vive en un lugar que tiene problemas de conectividad, eso nos estuvo contando antes de empezar el conversatorio. Esperamos unos segunditos que yo calculo que ya ingresa. Hasta que ella ingrese, le pido a los participantes que entraron después de las 8 que se presenten con todos sus datos en el chat, por favor, y que al final del conversatorio pueden escribir las preguntas también. No sé si, Cristina, vos querés ir aportando algo hasta que Alejandra se conecte. Activa tu micrófono, Cristina. Sí, ya me di cuenta. No, decía que como somos un equipo, fuimos un equipo en ese momento y somos compañeras que trabajamos juntas, ustedes van a ver que hay algunos puntos de vista y cosas que decimos que son comunes en la ponencia de Alejandra y en la mía, y otras que son distintas, porque ella enfatizó más bien la parte jurídica, porque es abogada, y más bien todo un enfoque sociojurídico, digamos. Y yo también, pero me centro más en la creación de subjetividad que tuvieron específicamente la violencia sexualizada, como la llamo. A mí me gusta llamarla sexualizada y no sexual porque la violencia es violencia, ¿no? Entonces, el componente de cuando una violencia se sexualiza, bueno, después vamos a ver cómo, cuando yo cuente por qué la llamo así, qué consecuencias tiene. Bueno, ahí está de nuevo Alejandra. Ahí está Alejandra de nuevo. Bienvenida de nuevo, Alejandra. Hola. Que vivo en un pueblo y es muy inestable la conectividad, así que mil disculpas. Yo las estaba escuchando, pero no sabía si ustedes... retomando y ya cerrando mi presentación para darle espacio a Cristina, estaba hablando del fallo Hellman, el anterior, por favor, del fallo Hellman, porque es muy importante, es la primera vez que la Corte Interamericana habla sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, y en este caso, este fallo en el cual CLADEN presentó un amicus curiae, hemos participado a partir de la presentación de un amicus ante la OEA, se ha evidenciado la especial afectación que tenían las
agresiones sexuales sobre mujeres y en este caso sobre embarazadas, lo que la ponía en una situación de mayor vulnerabilidad aún a estas mujeres que sufrían este tipo de agresiones. Ahora sí podemos pasar. Del aparato represor y que fundamentalmente se vieron aún antes del 24 de marzo de 1976. Y eso se evidencia muy fuerte en los testimonios en la provincia de Tucumán, que son recogidos por la sentencia del operativo Independencia, pero que nosotras habíamos recogido por allá entonces en esta investigación, gracias al compromiso de las mujeres y varones que formaron parte y dieron su palabra, entre ellas mujeres y varones de la provincia de Tucumán, y que dieron cuenta de las agresiones que sufrieron antes y fundamentalmente en el centro clandestino de detención de la Escuelita de Famaillá y en la Jefatura de Policía, que fueron los dos centros clandestinos que ya funcionaban antes del 24 de marzo. Queremos terminar, o por lo menos quiero terminar, haciendo un pequeño análisis ¿cuál fue? Hola. Creo que se fue la Filmina. No sé, ¿ahí? Por favor, no se ve, yo no, ahora sí. Bien. ¿Cuál fue el objetivo? Se te corta, Alejandra, lamentablemente. Se corta. ¿Me escuchás, Alejandra? Se te corta. Gaby, sugerirle que desconecte el video, Sí, la cámara. La cámara. Que se Sí, deje claro. solamente la voz para que así tenga mejor conexión. Sí. No sé si ella me está escuchando. No, ya salió, se desconectó. Esperemos que entre. De todas maneras yo voy a retomar parte de esto, así que si no puede entrar en un rato, no se preocupen que yo retomo todo esto y lo desarrollo desde otro punto de vista. Hola. Pero también se retoma. Justo estaba... Disculpen, ¿escuchan? Sí. Hola. Sí, Hola. sí. Bueno, mil disculpas por las interrupciones y por lo accidentado de... Ahora no se te escucha, Alejandra. Evidentemente, más allá de que apagues la cámara, no estás teniendo buena señal. No sé si querés que Cristina empiece su exposición. Ya era lo último, si lo intentamos por última vez, si no, sí, por supuesto, porque ya no vamos a depender del tiempo de los demás. Simplemente que el objetivo del poder represor también era administrar sobre los cuerpos poderes de sanción y de control. ¿Y por qué era específicamente sobre las mujeres? Porque el sistema patriarcal lo que promueve es el aprendizaje social de la propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los varones. La violencia política sexualizada viene a reforzar ese aprendizaje. De esta manera, las fuerzas de seguridad transformaron al cuerpo de las mujeres como un campo de batalla y como sus trofeos de guerra. En definitiva, castigar, disciplinar y someter al poder patriarcal manifestan un orden sexual y político para imprimir
a estos cuerpos el orden patriarcal, el disciplinamiento de esos cuerpos y castigarlos a estas mujeres por haberse apartado de los roles sociales asignados tradicionalmente a las mujeres. Esta era la concepción que se tenía, que eran putas guerrilleras, digamos. Esta era la visión que se tenía de estas mujeres, aunque en su vida no tuvieran nada que ver con toda esta situación. Esta era la concepción, este es el sesgo de género y la especial afectación por la cual sufrieron las mujeres esta mayor crueldad. Por todo eso, entendemos que los delitos sexuales fueron particularmente crueles, humillantes, interfirieron sobre la vida de varones y mujeres, pero sobre las mujeres se ejerció un plus de violencia que se manifestó en la crueldad, en la masividad, en la intensidad y en las grandes afectaciones que han sufrido estas mujeres y de las cuales Cristina ahora nos va a hablar. Les agradezco a todas, a todos y a todes, y mil disculpas por los problemas de conectividad que han interrumpido también la continuidad del diálogo. Me quedo escuchando a mi compañera. Gracias. Bueno, ahora yo voy a poner tu PowerPoint, Cristina. Bueno, y mientras tanto, yo saludo a todos y todas quienes están escuchando y mirándonos. Les agradezco mucho al equipo de la escuelita. Me parece fantástica la tarea que llevan adelante. Mi alegría de ver gente joven que sigue con cosas que no existían cuando ellas nacieron, y una alegría de ver que la antorcha de la memoria sigue encendida. Y yo voy a intentar, vamos a ver si lo consigo, hacer un puente entre lo que pasó hace 35 años, después lo que encontramos en nuestra investigación hace ya 9 años más o menos, cuando se publicó el libro, en el 2011, y que cuáles de esas cosas siguen vigentes el día de hoy, y qué es lo que podemos ver el día de hoy de algo de esto. Bueno, ya tenemos acá la primer... bueno, ok, esta es la segunda. Yo voy a ir diciendo la próxima, y está un poco, sí, está un poco grande el tamaño, pero se ve bien, no te preocupes. Vamos a la segunda, a la siguiente. En la violencia sexualizada en el conflicto armado que sufrimos, que en general, digamos, que hemos sufrido en Argentina y también en otros países, era reconocida ya antes de que nosotros lleváramos adelante la investigación, pero como decía Alejandra, efectivamente esto no había sido recogido por el sistema judicial. Sin embargo, hay digamos, testimonios o registros de esto por otras instituciones. Esto creo que es de Amnistía Internacional. Subir un poquito a ver si veo que si este es el de Amnistía, creo que sí. Y que dice que la violencia contra las mujeres, sí, en particular la violencia y la explotación sexuales, llegando hasta la violación y la mutilación genital, forma parte integral del conflicto armado. Esto lo dice Amnistía por el 2002, por ahí, digamos, ¿no? Y continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto. Amnistía está hablando de los conflictos armados del mundo, digamos, ¿no? De todo tipo de conflictos armados. Las mujeres son objetivo de los grupos armados por diversas razones. Por transgredir roles de género, como decía recién Alejandra, o desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo. De esto nosotros vimos testimonios. Sí, seguí levantando para ir viendo la otra. Escuchamos testimonios. Este lo vamos a pasar porque es lo mismo que dijo Alejandra de en qué consistió la investigación. ¿Por qué es un blanco para humillar al enemigo? Porque tuvimos testimonios donde varones nos contaron que violaban a la mujer adelante de él. O sea, la mujer era violada para humillar y para, digamos, degradar al varón que era obligado a presenciarlo. Por su lado, Foucault, en Vigilar y Castigar, dice, al siglo XIX, él sigue una tesis que a mí me parece interesante por un lado, pero por otro lado vemos que los centros clandestinos la desmienten en parte, porque él dice que al siglo XIX le encantaba esta nueva benignidad que reemplazaba a los patíbulos. Él empieza diciendo que en el siglo XVII, XVIII,
se los torturaba a los presos condenados a muerte antes de matarlos, se les volcaban el plomo derretido en las heridas, los torturaban en público y después los hacían subir al cadalso en público, y esto era un espectáculo, digamos, que la muchedumbre iba y aplaudía. Ustedes deben haber visto alguna película al respecto. Entonces, cuando el siglo XIX impone una cierta, entre comillas, benignidad, como él dice, y que reemplazaba los patíbulos, se maravillaba de no castigar a los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. Él lo que dice es que en el siglo, a través de la historia, las sociedades van reemplazando el castigo físico por un orden disciplinador que no es físico, sino que es simbólico, y que entonces es reemplazado, pasa a ser desempeñado por la escuela, por la iglesia, por el manicomio, por las instituciones totales, y digamos que la sociedad divide en zonas y implementa distintos dispositivos disciplinadores que disciplinan, como en el siglo XIX o XVIII, XVII con la tortura, ahora en adelante con dispositivos simbólicos. Sin embargo, los centros clandestinos desmienten esto, porque los centros clandestinos vuelven a operar sobre los cuerpos. La siguiente, por favor. Entonces, esto lo quería juntar con lo que dice Pilar Calveiro, que es una muchacha que estuvo, ustedes saben, detenida y que luego produce un libro que es muy, muy inteligente, muy interesante, y ella dice: el terrorismo de Estado fue una modalidad represiva del Estado, no un hecho aislado, no un exceso del grupo fuera de control, una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente. Pilar, a su vez, es una bisagra para mí porque ella es una detenida desaparecida que está en algunos centros clandestinos, y entre paréntesis ella dice que los peores eran de las fuerzas, es la única del material que yo leí que dice que los peores eran los de la Fuerza Aérea, pero digamos, esto nunca lo pude, digamos, comprobar muy bien, pero bueno, ella señala eso. Pero digo, más allá de esto de la Fuerza Aérea, es interesante que ella es alguien que estuvo en los centros y que salió. Y esto a mí me parece muy importante porque no solo hubo muros y accionar clandestino que nadie conocía, sino que hubo también un accionar puertas afuera que se hacía a la luz del día en algún punto, que la gente de alguna manera sabía que estaban pasando, pero sin embargo hubo como un velo que los atenuó, que los escondió, que los distorsionó. O sea, que operó en las subjetividades de manera de clandestinizarse a plena luz del día. No sé si esto se entiende bien. En todo caso, después cuando hagan preguntas, y si quieren extenderlo, pero yo lo voy a seguir explicando más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que estoy tratando de decir, que es que se quiebra este dispositivo. Hubo una transición desde el antiguo suplicio a las cárceles modernas, porque la modernidad busca la construcción de un conjunto de procedimientos para hacer a los sujetos y las sujetas a la vez dóciles y útiles, y que no necesita para eso supuestamente el suplicio corporal, y construye una sociedad disciplinaria. O sea, la disciplina está, pero no necesariamente se ejerce sobre los cuerpos. En los centros clandestinos desmienten esto que dice Foucault, porque en los centros clandestinos sí se usó a los cuerpos para disciplinar a la gente que estaban ahí adentro. Seguí, por favor. Entonces, la violencia sexualizada, ya lo dijo Alejandra, yo también lo había dicho, que nosotros la definimos de una manera muy amplia, con desnudez forzada, esclavitud sexual, violación, bueno, ella ya lo dijo, tortura en los genitales, abusos sexuales, exposición y burla, etcétera, humillación. Pero a mí me parece interesante hablar acá de que en el contexto concentracionario, donde tenían los cuerpos a total disposición de los represores, todas las violencias tenían un contenido sexualizado. Eso es lo que después se llegó a un acuerdo con muchos de los fiscales que hicieron las causas, incluso, por ejemplo, la fiscal de instrucción de Vesubio II presentó el libro Grietas en el Silencio como prueba documental al tribunal después de oral. Y lo que ella sostenía es que este dispositivo lo
que lo hacía como un crimen independiente de lesa humanidad, además de las torturas, no era que concretamente Carlitos violara a fulanita, digamos, sino que era el dispositivo sistemático, general, que ejercía una violencia corporal que implicaba lo sexual. Esto es lo que voy a tratar de desarrollar entonces de ahora en adelante. La siguiente, por favor. Una de las cosas interesantes de toda esta situación fue el silencio social e institucional. Institucional, bueno, en los juzgados, como habló antes Alejandra y como estábamos diciendo ahora, que había un silencio obstinado de toda esta situación de violación sexual que no estaba justificada, como se suelen justificar las torturas, en la necesidad de conseguir información. ¿Por qué se daban el lujo los represores de usar los cuerpos para, como objetos sexuales, a veces para su propio placer y para degradarlos de manera específicamente dirigida a lo sexual? Era un obstinado silencio institucional, social y personal en los sentidos sociales cotidianos. Uno de los testimonios de una de las mujeres que entrevistamos, que justamente es de Tucumán, nos cuenta, y casi todas dijeron, que después de salir, pues nosotros entrevistamos a sobrevivientes, por supuesto, después de salir nunca pudieron hablar de esto hasta que algunas pudieron declarar en las causas, se animaron. Y después vamos a ver de qué manera se pudieron animar. Pero la cuestión es que muchas de ellas no lo pudieron lograr durante 30 años, ni con amigas, ni con sus parejas, ni con personas que sabían que también habían estado en los centros. Una de ellas cuenta que se encontraron en la calle, que ella sabía que este chico, un varón, había estado en el centro, que él también sabía que ella había estado y que jamás podían hablar del tema, nunca podían tocar el tema. Y cuando se le pregunta por qué, ella dice, no sé, no podía, no se me ocurría, no podía, digamos. Y una de ellas dice que la primera vez que lo cuenta es cuando tenemos la entrevista con ellos. Y Amnistía Internacional sigue diciendo la violencia sexual contra las mujeres, porque también vimos que las mujeres, como decía Alejandra, fueron sistemáticamente agredidas a nivel sexual. Ha sido ignorada durante mucho tiempo, no solo por las autoridades, sino por la población en general. O sea, en el ámbito privado de cada una de estas personas víctimas, pero también de las no víctimas, o sea, en la sociedad en general, todo el mundo puso un velo de ocultación. Hubo que pasar a la segunda etapa de los juicios, porque en la primera etapa, además, como había una ceguera institucional, no se supo. Recién a partir del 2005 en adelante empezaron a aparecer los testimonios de violencia sexual, porque los y las víctimas no lo contaban. Cuando declaraban las torturas, pero muchas de ellas no contaban las violaciones sexuales, y por supuesto si lo contaban, los juzgados y los jueces y los magistrados no escuchaban. Eso es la otra historia. Y la otra característica es que curiosamente avergüenza a la superviviente y no al perpetrador de la violencia sexual o sexualizada. La siguiente, por favor. Esto lo dice Amnistía Internacional también. ¿Qué se buscó lograr con la violencia sexualizada? Feyerstein, que es un autor que habla de genocidio, dice que lo que se hizo, digamos que los genocidios son prácticas sociales que son una tecnología de poder destinadas a hacer desaparecer grupos sociales o cambiar la forma de ver el mundo, el paradigma, digamos, a cambiarles la subjetividad, la forma de ver el mundo de grupos sociales enteros. Por eso son genocidios, ¿no? Y yo creo, esto lo dice Feyerstein, lo que yo digo es que lo que se aplicó en los centros clandestinos de detención, y sobre todo cuando estuvieron tan extendidos en el territorio como fue el caso de Tucumán, que también además de la escuelita y de la sede de la policía, etcétera, y de los centros, se desparramó por el territorio cotidiano la represión. Eso me parece que, yo no creo que haya sido único de Tucumán, pero que en Tucumán fue más intenso, porque fue la primera vez, porque empezó en el 75, porque había mucha cosa de territorio,
desparramado, porque había bases militares, porque había una ocupación del territorio con el dispositivo de represión, además de los centros clandestinos. Y que esta es una tecnología de poder destinada a someter y hacer desaparecer grupos sociales, pero además a someterlos, porque no mataban a todos. Dejaron viva gente, y la dejaron viva para que transmitiera esto mucho tiempo después. Porque la violencia extrema de los centros clandestinos de detención estuvo destinada al aniquilamiento, pero también a la producción de subjetividad. Y por un lado, aniquilar una subjetividad rebelde que planteaba, digamos, o discutía el mundo y las reglas y las instituciones existentes, pero después producir una subjetividad disciplinada tal como ellos habían pensado que tenían que ser, digamos, las personas o los grupos en ese momento. La siguiente. Esto es una... Ahora te va a coger Dios, es un artículo SIC, que incluso es el título de un artículo de página 12, que se lo dice un represor, en este caso a un varón, que lo violan analmente con un crucifijo de metal y le conectan una picana al crucifijo de metal, que por supuesto transmite la corriente. Entonces, esto se lo dice, y a mí me parece muy impactante como síntesis de la posición del amo, digamos, que tenían los represores en este operativo de independencia y en general en lo que fue la represión en general de la dictadura militar y de lo que la precedió, que efectivamente, como dice Alejandra, nosotros tomamos casos que habían empezado antes del 24 de marzo del 76. Entonces la voz del amo encuentra el goce en someter a un otro indefenso, de cualquier sexo, que es la representación de un otro social, pero diferente a lo que deberían ser según ellos, ¿no? Es siempre desvalorizado y puesto en situación femenina, puesta, porque aún, digamos, por un lado se sometía a las mujeres más, como decía Alejandra, pero cuando se sometía a los varones se los ponía en posición femenina, se los violaba, pero además se los ponía como impotentes, como incapaces, como cobardes, como tontos, como, digamos, por eso fue un dispositivo efectivamente patriarcal implementado sobre mujeres y sobre varones. Sobre mujeres eran, digamos, más directos, y sobre varones puestos en posición femenina. A las mujeres se les reprochaba no cumplir con sus roles tradicionales en particular, y por lo tanto merecían castigo, se les decía putas y guerrilleras, como decía Alejandra, efectivamente. Y fue sexualizada la violencia porque pasó a través del cuerpo y porque se buscó herir y romper la identidad de cada persona a quien se le aplicaba, que era humillar a través del cuerpo. La otra. Cristina, ¿podrías hablar un poquitito más fuerte? O sea, está todo perfecto, pero puede ser un poquitito más fuerte. Vale, me acerco más a la compu. O al micrófono ¿Así de está mejor? Es que estoy usando el micrófono de la compu porque el de los auriculares no anda. ¿Así se escucha mejor? Sí, un poquitito más. Bueno. Bien, gracias. Por ahí anda el micrófono. La reacción social, digamos, como comunidad de sentidos, toda sociedad tiene una comunidad de sentidos, digamos, que comparte para la vida cotidiana. La reacción social fue que se aisló a las supervivientes y se las estigmatizó, sus propias comunidades. Esto, de nuevo, es una cosa que dice Amnistía Internacional para todos los conflictos armados. El Estado no se ha demostrado dispuesto a poner a los responsables en manos de la justicia. Cuando se investiga judicialmente un caso de violencia sexual, el trato que reciben las supervivientes suele ser degradante. Algunas supervivientes incluso se encuentran bajo investigación, o sea, en lugar de investigar a los agresores, investigan a las víctimas. Y los perpetradores son raras veces identificados y más raramente aún castigados por sus delitos. Así, la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado ha seguido permaneciendo oculta tras un muro de silencio fomentado por la discriminación y la impunidad. Las mujeres que la padecen se han convertido en las víctimas invisibles del conflicto. Esto de nuevo es Amnistía Internacional del 2004. Ven que esto viene de largo y sin embargo se sostiene, digamos, ¿no? Y la pregunta sería,
si alguna vez, digamos, ¿qué hace que esto se mantenga? Sería una de las preguntas. Bueno, ahora pasamos a la siguiente. La violencia sexual fue una herramienta eficiente que se implementó para someter los cuerpos y disciplinar la mente, como veníamos diciendo, ¿no? Damos vueltas sobre lo mismo, pero digamos, ¿por qué la sexualidad? Porque los centros clandestinos son la metáfora más dura de la sociedad disciplinaria, porque la violencia sexual es un delito asociado al poder y a la organización patriarcal de la sociedad. La siguiente, ahora lo voy a explicar, porque es una herramienta eficiente. Porque el cuerpo sexuado es un campo de lucha por el poder. La sexualidad es un eje integrador de la identidad, desde el nacimiento hasta la muerte. Digamos, somos seres sexuados, somos cuerpos sexuados. La diferenciación subjetiva entre yo, no yo, adentro y afuera, etcétera, se produce a partir de experiencias de placer, displacer, desde el bebé recién nacido hasta la muerte. Todo esto pasa por una sexualidad en sentido amplio que tiene que ver con el placer, digamos, y la capacidad de reconocer la identidad a través del cuerpo y del placer. Estas experiencias construyen un cuerpo y una identidad sexuadas. Por lo tanto, toda violencia sexual o sexualizada ataca el núcleo íntimo de la propia identidad. Y por eso es particularmente dañina. Una de las testigas decía, no lo puse acá, pero un poquito. Una de las testigas decía que ellas habían sido entrenadas y sabían que podía pasar, que las pusieran presas, supongamos, y que las pudieran torturar, que las trompadas y el dolor pasaba, pero lo que pasaba con la violencia sexual, con las violaciones, eso no pasaba. Y después se sentían sucias, se sentían indignas, se sentían... las amenazaban mucho con que no iban a poder tener hijos. Eran chicas muy jóvenes, como decía Alejandra, que no iban a poder tener hijos nunca más. Y eso efectivamente las había partido mucho más que el dolor y que la tortura convencional. Adelante. La siguiente. Entonces, el cuerpo pasa a ser un vehículo de la crueldad. Hannah Arendt, en Eichmann en Israel, habla de la banalidad del mal. Ella dice que una persona puede ejecutar actos terriblemente crueles, en particular si está incluida en un dispositivo adecuado para eso. Más allá de si es buen vecino, si quiere a sus hijitos. El asunto es estar en un dispositivo y seguir burocráticamente sus órdenes, y entonces eso se cumple. Muchas de las víctimas, como decía antes, nunca lo contaron durante 30 años o más porque parte de su subjetividad no pudo colocarse en una posición activa de crítica a lo que había pasado. Seguí adelante, por favor. Y eso que los represores se exhibían sin ningún pudor, porque convertían ese clima de crueldad en algo cotidiano y admisible, lo naturalizaban, porque los testimonios informan que en medio de la tortura hacían bromas, chistes distendidos, se contaban anécdotas. Una pregunta que es muy inquietante es si hubo un plus de placer sexual para los represores. Uno de los testimonios, que no sé si lo puse, dice que mientras la torturaban, un tipo se masturbaba. Y los torturadores le preguntaban si ya estaba bien o si quería un poco más. Muchas violaciones se producían en la semi-intimidad del calabozo de la víctima o en los baños, pero también, o en un reducto especializado, pero a veces también las sacaban de los centros clandestinos y las llevaban a un edificio abandonado o en construcción, donde eran violadas en grupo, por 6 a 8 varones, varias veces cada uno de ellos. ¿Y la sociedad qué pasaba? ¿Que no veían esto? ¿Cómo era? ¿Cómo fue que estuvieron ciegas o tuertas las personas que tenían que ver movimientos de este tipo? Sigamos. Adelante. Entonces acá surgen las preguntas, ¿no? Una cosa importante es reformular los hechos históricos para examinar sus efectos y su persistencia, su eventual persistencia en el presente.
¿Qué mecanismos de construcción de la subjetividad social e individual supuso todo el mecanismo de represión, en particular la existencia de los campos clandestinos, pero de todo lo que rodeaba esto, porque también era adentro de los campos, pero afuera también? ¿Y de qué manera se reproduce y con qué dispositivos, en el presente supuestamente democrático, el control social al interior de las comunidades y de las personas? La siguiente. Bueno, acá hay algunos testimonios que Alejandra también contó, y yo también, bueno, acá esas violaciones ocurrían 10, 15 o 20 veces por día, hay compañeras a las que violaban cada media hora. Esto es lo que yo decía antes. En la tortura uno descubría que teníamos recursos para soportar umbrales de dolor muy altos, sostenerse de alguna manera y vivir. Pero la violación es otra cosa. Toca otras fibras y ellos lo sabían. Cuando sucede, uno busca 1000 recursos para evitarlo y no encuentra ninguno. Así que a lo inevitable se agrega esa cuota inconmensurable de un dolor interno que no está expuesto como los moretones que dejan los golpes o las quemaduras que deja la picana, pero está ahí. Después me sentí sucia, me paralicé, no sé cómo explicarlo, pero una es como que de repente se queda sin sensaciones. Es como si el cuerpo se congelara o fuera el cuerpo de otra persona. La próxima. Lo más degradante fue que observando la tortura se encontraba un represor que se masturbaba, le iban preguntando si ya había acabado. Esto era una práctica común ante cada mujer que era torturada. Después, ya totalmente lastimada, aparecían cuando estabas tirada en el piso a decir que te iban a hacer masajes para que te recuperes y ahí se venía el manoseo. Y me viola delante del otro tipo, en presencia de otro tipo, y yo lloraba, 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 y entonces sentís una gran culpa, porque vos decís, tendría que haber hecho otra cosa, tendría que haber gritado más, porque grité, hice lo que pude, pero la indefensión era tan grande que te quedás paralizada. Un momento en que yo estaba paralizada, no tenía manera de defenderme. Adelante. Entonces, esto es lo que pasaba adentro, pero ¿qué pasaba afuera? ¿Quiénes sabían, qué sabían y cómo lo sabían? Los testimonios que recogimos decían que se sabía que pasaban cosas, que había tiros, persecuciones, soldados, pero no imaginábamos la realidad, jamás lo que pasaba. ¿Pero por qué hubo tantos sobrevivientes? Porque decían en uno de los testimonios que nosotros, y creo que de una de las historiadoras que estuvo en el ciclo que en la zona sur de Tucumán hubo muchos sobrevivientes de ambos sexos. Y creemos que hubo sobrevivientes para transmitir el mensaje. ¿Y cómo se lidió con semejante mensaje? Ajenizando a las víctimas, o sea, sintiéndolas ajenas. Pero las víctimas también se ajenizaron de sí mismas. La siguiente. Las diferencias por género que vimos muchas, pero algunas que quería señalar, es que tanto los varones como las mujeres se sintieron humillados, y ambos sintieron dolor y vergüenza. Pero los varones mostraban rabia después de pasarlo, y las mujeres culpa. Ellas lo asociaban al adulterio de alguna manera inconsciente, seguramente, pero lo asociaban con haber estado con otro varón. Y solo quienes pudieron tener conciencia de no tener la culpa de sucedido pudieron animarse a denunciar. Pero esto, que los varones tenían rabia y querían reventar al tipo que los había violado, era muy claro. Y las mujeres se sentían culpables de no haber gritado más. ¿Vieron que ella decía, podía haber gritado más? Bueno, adelante. La culpa. ¿Por qué las mujeres sienten culpa? Entonces, ¿por qué alguien puede sentir culpa por algo que no hizo, por algo que le hicieron? La lógica patriarcal tiene que ver acá. Los varones tienen conciencia de haber sido agredidos y las mujeres tienen culpa, algo así como por haber cedido. Se preguntaban si no habían podido resistir más, y como es una pregunta sin respuesta, la culpa es la respuesta. Es la vuelta de la rabia contra el otro, que como no la pueden sentir como tal, porque se sienten como que no son sujetas
capaces de sentir rabia, ¿no? Tienen como bloqueadas la capacidad, esto por la lógica patriarcal les pasa a las mujeres con su sexualidad en particular. Entonces, como no pueden sentir rabia, sienten la culpa que se les viene de vuelta la rabia contra sí mismas. Es una rabia autoinfligida. Seguí adelante, por favor. Bueno, y ya estas son las últimas. Voy a intentar hacer, creo que son 3 diapositivas las que quedan, un salto hasta hoy. Esto son algunos conceptos de Jorge Aleman, que a mí me parece interesante cómo teoriza algunas cosas. Él dice que estamos viviendo una etapa del capitalismo que se caracteriza por el rechazo del amor al otro, al vínculo colectivo, al amor por lo común, por la patria, la educación, la salud, el medio ambiente, los derechos de la mujer, etc. Y instala el odio, subila un poquito, Gaby, hacia aquello que en el campo de lo común intenta introducir justicia e igualdad, porque estimula el individualismo competitivo. La siguiente. Ven a los sujetos como capital humano que compite y no puede tener amor por lo común. Él lo ve como una gran fisura ética en el acontecer de lo humano. Dice que el sujeto, según él, tanto Freud como Nietzsche y Heidegger, y yo agrego el cristianismo, adviene al mundo como deudor y culpable. Acuérdense que en el cristianismo hay que bautizar a los chicos porque nacen con el pecado original, ¿no? Están adeudando ya su propia vida, digamos. Y el neoliberalismo ha logrado por primera vez colonizar esa instancia originaria del sujeto y llevarla a la lógica del mercado. Yo no sé si es por primera vez, esto lo dice Aleman, pero yo creo que no sé si es por la primera vez, pero bueno. La última creo que viene ahora. Entonces lo que se produce es una distorsión del sentido. La novela 1984 de Orson Welles cuenta de una distopía, de una sociedad que dice la guerra es la paz, y digamos, distorsiona el sentido a tal punto que está legitimado, por ejemplo, esta frase, la guerra es la paz. Y yo siempre me la acuerdo porque me hizo mucho impacto cuando lo leí. Y, por ejemplo, esta Corte Suprema de Justicia que está ahora en el candelero es la misma que convalidó el cómputo del 2x1 para los genocidas en mayo del 2017. Yo no sé si todos se acuerdan, pero tenemos que tener memoria. Entonces, esta Corte Suprema tiene un presidente que fue nombrado por decreto y él aceptó el nombramiento. Después se armó un escándalo y tuvieron que mandarlo al Congreso y entonces entró como corresponde, pero él había aceptado. Y sin embargo afirman defender la República y las instituciones. Esa es la distorsión de sentido que se sigue produciendo el día de hoy y que para mí linkea con lo que ocurrió en los centros clandestinos donde la distorsión de sentido era total. Bueno, yo creo que acá terminamos y podemos escuchar las preguntas. ¿Qué les parece? Bueno, gracias Cristina, gracias Alejandra. Bueno, impactante exposición. Voy a leer algunas de las preguntas que ya están en el chat. Andrea Cecilia Campos pregunta, ¿qué diferencia existe entre esclavitud sexual y abuso sexual reiterado? ¿Hay conocimiento sobre este delito en la comunidad transvesti trans? Bueno, Cladem, que es la que hizo esta investigación, la M de Cladem es de mujeres. Cladem estudia específicamente mujeres más que diversidad sexual, así que nuestro enfoque en general tiende a visibilizar el sujeto político mujer en particular, digamos, a poner el foco ahí. Así que, digamos, cómo lo conceptualiza la comunidad travesti trans, no lo conozco en profundidad. Sigo el debate político, pero no conozco más de lo que seguramente ustedes conocen. La diferencia entre esclavitud sexual y abuso sexual reiterado, efectivamente puede haber una zona gris entre estos dos conceptos, pero lo que pasaba en los centros clandestinos y en una chica que yo... Esta muchacha fue una historia terrible porque era la empleada doméstica de un profesor y la usaban de esclava sexual
él y el hijo, y le embarazaron 22 veces. Le hicieron hacer abortos forzados, 22 abortos forzados. Y le dejaron una sola hija que después se la robaron. Y esto, digamos, es un buen ejemplo de la esclavitud sexual, porque esta muchacha no podía salir de la casa porque donde salía, como este era un comisario, salía y la agarraban de las pestañas y la volvían a llevar y la molían a palos y la volvían a encerrar. Era una esclava real, digamos, no tenía posibilidad de movimiento autónomo. Este es un extremo, puede haber bandas grises en el medio, pero en un extremo es claro lo que es la esclavitud sexual. Y en los centros habían sobre todo autoridades que elegían a alguna mujer y la tenían como esclava, ¿no? Sí, sigo con otra pregunta, pero le voy a decir a Andrea, Cecilia Campos, que justo este tema que ella está tratando acá en su pregunta es el tema del próximo conversatorio. Así que te invitamos porque todas esas preguntas de la comunidad trans y travesti va a estar abordado en el próximo conversatorio. Mabel, ¿se podría decir que dicha violencia se ejerció con el fin de disciplinar y reubicar a las mujeres militantes en el lugar que antes ocupaban en la sociedad, ya que se habían alejado de los mandatos tradicionales? Ale, ¿querés contestar? ¿Está Ale? ¿O se nos fue? Ale va y viene. Cuando la vea se Ale... entretiene. Sí. Bueno, si ella quiere en algún momento intervenir, que nos avise, pero bueno, puedo empezar. Sí. Sí, por supuesto, la ideología de la mayoría de estos represores que venían de una concepción muy conservadora y muy arcaica y muchas veces definida por la parte más tradicional de la iglesia, más tradicional y más conservadora, y que habían recibido, muchos de ellos habían recibido capacitación en la Escuela de las Américas. Era todo un espacio que nosotros definimos como conservador y patriarcal en términos efectivamente de roles establecidos para varones y para mujeres, y en esa época todavía el colectivo travesti, trans y de la diversidad era muy poco visible, y nosotras no tuvimos testimonios de nadie que fuera integrante de la diversidad sexual. Sí sabemos, porque contaron los testigos, que si había alguien que podía ser gay o que ellos creían que lo era, o lesbiana, etcétera, sí, también como a los judíos, en general a todos los integrantes de minorías les iba peor. Sí, esto es una regla siempre en este tipo de situaciones. Pero ahí está, Alejandra. Pero efectivamente el fin de la violencia hacia las mujeres era que volvieran a ser mujeres como correspondía que fueran, mujeres de su casa, de la familia, madre, etc. Ale, ¿querés porque la pregunta era si el fin de la represión hacia las mujeres era que volvieran a integrarse a su rol tradicional? ¿Estás escuchando? No, parece que no está escuchando, tiene la señal en rojo. Hola, ¿me escuchan? Bueno, apaga la cámara, Alejandra, para que se pueda escucharte bien. Bueno, Carlos Manuel Juárez, bueno, hace una pregunta muy parecida a Andrea, por eso yo también lo invito a que se inscriba para el próximo conversatorio, que ya los voy a presentar al final de este conversatorio, los voy a invitar a todos al próximo, pero que justo trata de todo este tema de la comunidad travesti, trans, etc. Bueno, felicitaciones, la gente felicita la exposición, a Cristina, a Alejandra, excelente disertación, muy impactante y muy triste, dice Evelyn Alegre. Miguel, durante los juicios por lesa humanidad, ¿no hubo pericias psicológicas a los represores para detectar patologías de depredadores sexuales de oficio por norma en las acusaciones? No, no hubo. De todas maneras, yo no sé si estaría de acuerdo con eso, porque hacer eso sería considerarlos enfermos, patologizarlos
y considerarlos, digamos, como darles un manto como de humanidad que creo que no se merecen, la verdad sea dicha. Yo creo que no correspondería. Yo, si fuera defensora de una víctima en una causa, no pediría peritaje forense psicológico, porque y que si dice sí, bueno, es una persona que está, que tiene tendencia a la violencia digamos, y tiene distorsiones cognitivas o lo que sea en términos de la sexualidad de las otras personas, ¿y qué hago con eso? ¿Le disminuyo las penas? ¿Qué hago? Lo entiendo como un pobre señor que está perturbado. A mí me parece, yo no sé si estaría de acuerdo con eso. Hola, Ayelen, hola, ¿me escuchan? Alejandra, ¿querés responder vos? No, porque seguí peleando con la conectividad, entonces no quería interrumpir y no sabía si me estaban escuchando. No, en realidad es exactamente todo lo contrario, contestando esto de, no eran ningunos locos, ningunos depravados, digamos, eran hombres, varones, siendo la violencia sexual sobre mujeres como se ejerció históricamente sobre el cuerpo de las mujeres, recrudecido, perjudicando de mayor medida por esto se dio en el espacio de un espacio concesionario de poder, donde la suma de poder estaba en poder de opresores, pero acá no había ningún problema psicológico. Esto es un problema cultural, histórico del patriarcado, donde las condiciones del terrorismo del Estado lo único que hicieron fue habilitar un mayor grado de agresividad, un mayor grado de crueldad, pero no tienen que ver con un problema psicológico de los agresores. Quería aclarar. Digo, a lo mejor alguno tenía algún problema psicológico, pero no nos interesa. Claro. Ayelen Villarreal pregunta, ¿se puede establecer una relación en el adoctrinamiento de los cuerpos femeninos con este renacer neofascista en la actualidad? Digo, si se puede establecer un puente. Bueno, no sé si me salió, pero era lo que ya intentaba hacer con estas citas de Jorge Alemán, que efectivamente yo creo que la violencia y el cambio de la subjetividad que se está produciendo en el neoliberalismo, que extrema el individualismo y las mercancías y la supuesta meritocracia, etcétera, lo que hace efectivamente es extender esta represión que antes en los centros se hizo sobre los cuerpos directamente, extenderla a las subjetividades. Y creo que hay un puente, yo creo que hay un puente entre lo que ocurrió en la dictadura y antes, bueno, en todo el dispositivo represor, y lo que está pasando ahora a nivel mundial incluso, que es la exacerbación de violencias fascistoides, digamos, ¿no? De violencias que remiten a... Y bueno, que por algo existió el nazismo, o sea que ya hay como alertas y prefiguraciones de que esto es un proceso que, si se deja, para mi gusto, ¿no? Si se deja librado sus propias fuerzas, va a ir incrementándose. Yo lamento ser un poco pesimista con todo esto. Bien, bueno, después los demás expositores oyentes, perdón, felicitan a ustedes dos, a Alejandra y a Cristina, por compartir sus investigaciones, excelente disertación, exposición. Bueno, ambos dicen el relato impactante de semejante crueldad. Bueno, en general hay felicitaciones para ustedes. Bueno, no sé si alguno más querrá preguntar otra cosa más, tanto a Cristina como a Alejandra, si tienen alguna pregunta. Y si no, bueno, siguen felicitándolas. Bueno, desde el área educativa
Cristina, Alejandra, agradecerles enormemente por este conversatorio muy fuerte, la verdad, muy impactante, pero necesario para conocer la realidad de los centros clandestinos de detención. Y bueno, invitarlos a todos al próximo conversatorio, que va a ser el miércoles que viene, a las 8 de la noche, que es Historias Silenciadas de la Dictadura, que va a ser bueno, dirigido por el Archivo de la Memoria Trans. Ellos van a estar a cargo del conversatorio del próximo miércoles. Y acá tengo una última pregunta ya para cerrar, de Pato González, que dice, ¿qué se buscaban los represores con el abuso sexual a los varones? ¿Ale está? ¿Quiere contestar, Bueno, Ale? sí, estoy, pero como vos quieras, porque es tu tema, pero no tengo ningún, o sea, damos las dos un poquito, digamos, pero lo que se buscaba fundamentalmente en esto de humillarlos, degradarlos. La agresión sexual hacia un varón, el varón primero era visto como un par, a diferencia de la mujer, que era vista como un ser inferior. A esto había que vencerlo, degradarlo, humillarlo, y una de las formas era feminizándolo a través de las agresiones sexuales. Eso era lo que se buscaba. También la agresión de violar a su mujer enfrente de este varón, lo mismo, digamos. En esta concepción patriarcal de mujeres, posesión masculina, si estoy viendo a tu mujer, te estoy degradando a vos, digamos. Ese era el mensaje que se mandaba. Ese es el fin que se buscaba, menos es lo que hemos revelado en la investigación. Y Cris sabrá ampliar mucho más digamos. Bueno, no, digamos, van en esa misma línea, pero en el barrio dirían, bueno, vos andabas a lavar los platos y vos fíjate que quien la tiene más larga soy yo. Es una competencia, digamos que desde el psicoanálisis se vería como una competencia fálica, ¿no? ¿Quién tiene más poder? Fálica, el falo en psicoanálisis es un fetiche, digamos que está, esta es una cosa técnica, pero por ahí vale la pena. El falo no es el pene es un órgano de carne y hueso, hasta a veces en erección, a veces flácido, etcétera, es mortal, es falible. El falo es un ícono imaginario, es el emblema de la inmortalidad, del poder, de la no vulnerabilidad. Entonces los comportamientos fálicos tienen ese componente. Yo soy todopoderoso, yo soy mucho más que vos, yo soy Dios. Y cuando el profesor le dice, ahora te va a coger Dios, él se pone en ese lugar fálico. ¿Se entiende? Entonces quebrar a un varón se lo quiebra, a ambos se los quiebra desde un lugar fálico, pero al hombre se lo quiebra, como decía Alejandra, diciéndole, mira, yo la tengo más larga, pero de últimas, las dos la tenemos, viene siendo, y a una mujer diciéndole, vos andá a lavar los platos y a cocinarme. Esa es la diferencia de la fantasía, de la fantasmagoría que opera en la subjetividad de los profesores. Bueno, muchas gracias Cristina, Alejandra. Bueno, les quiero comentar a los participantes que esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, por si lo quieren revisar de nuevo al conversatorio, que todo el material y bibliografía, PowerPoint, será enviado por mail a todos ustedes para que lo tengan. Bueno, sigue habiendo felicitaciones tanto por el canal de YouTube que por Zoom, y también decirte que estuvo presente Cladem Chubut y Cladem Tucumán viendo el conversatorio desde YouTube, y bueno, agradecerles la presencia a todos, especialmente a Alejandra y a Cristina, y bueno, los esperamos. ¿Así, Cristina? Sí, una cosita quería agregar al final porque estoy viendo los comentarios. Muchos comentarios resaltan que fue muy duro y muy doloroso. Eso es algo, claro, en parte
cuando nosotros hicimos las entrevistas, yo estuve 3 meses más o menos de cama, cuando tuvimos las 18, que nos leímos las 18, las escuchamos, porque estaban grabadas. Las hicimos grabar, las escuchamos, las estudiamos para escribir los artículos, y fue un impacto emocional terrible, pero bueno, después de tenerlo y de procesarlo, y qué sé yo, ya algo así como, no diré que nos acostumbramos, pero las conocemos. Y por ahí nos olvidamos del impacto que puede producir en gente que no lo vio antes. O por ahí yo pensé que ahí en Tucumán, habida cuenta de que muchas cosas habían pasado ahí, quizás lo sabían un poco más. Pero pareciera, esto refuerza esta tesis que estuvimos hablando antes del silencio social y comunitario de estas cosas que pasaron, porque si no, no debería estar produciendo este efecto de tanto dolor y de tanto impacto, ¿se entiende? Así me parece que esto muestra cómo el silencio sigue operando, el pacto social de silencio sigue operando. Me impacta a mí eso, digamos. Y que se naturaliza, acá dice, que no lo naturalicemos. Eso es lo que estamos diciendo, está naturalizado. Está naturalizado y omitido. Nada más. Claro. Bueno, muchas gracias Cristina, muchas gracias a todos y bueno, los invitamos a encontrarnos de nuevo el miércoles que viene. Chao, chao. Buenas noches. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias por estar. Hasta luego. Excelente. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy bueno, hasta luego. Estén bien. Muy bueno, muchísimas gracias. Excelente. Felicitaciones a la escuelita. Muy bueno, Muy bueno. Excelente. Muy bueno el trabajo que están haciendo. Sí, muy bueno. Muy lindo.